Dios lo bendiga, amados hermanos y amigos de este programa. Esto es Conozca la Verdad. Bien, para conocer la verdad vamos a usar uno de los libros del apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, Dios mío, guardaos de los malos obreros, van dos. Y el tercero dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bien, Dios añada bendición a su poderosa palabra. El apóstol Pablo fue un judío cristiano que se convirtió al cristianismo, salió del hebraísmo y se convirtió al cristianismo. Y cuando uno se convierte al cristianismo, uno tiene que predicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mientras el hebraísmo va a negar el Nuevo Testamento y va a creer solamente en el Antiguo Testamento y va a negar por ende también a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y ellos esperan su Mesías hasta hoy. Pero el apóstol Pablo se convierte al cristianismo y predica al Padre que resucita a su Hijo y que su Hijo había enviado el Espíritu Santo. Y él dice, sed llenos del Espíritu Santo. Era un predicador del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En segundo lugar, esta epístola es una carta para un pueblo de Dios que se congregaba en Filipo, en Asia Menor. Filipo era una ciudad muy grande y en este pueblo el Evangelio de Cristo, bajo la predicación de Pablo, había llegado y había crecido grandemente. Por eso que él se goza primeramente. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Él estaba feliz con la congregación que Dios había levantado en Filipo, que no es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Cuál era eso que repetía Pablo a esta congregación? Este versículo 2. Son tres cosas que menciona Pablo aquí y eso queremos desarrollarlo. Quédese hasta el final. Guardaos de los perros. 1. Guardaos de los malos obreros. 2. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Van 3. Esto repetía Pablo a la congregación, a los hermanos en Cristo que se congregaban en el pueblo de Filipo. Amén. Esta era la repetición de Pablo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la palabra perros no es de ese animalito de 4 patitas. No. Para ello, para comprender a qué se refiere Pablo cuando dice guardaos de los perros, ¿a qué se refiere? Vamos al Antiguo Testamento, en Isaías 56, del 10 al 12. Dice de esta manera: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son olientos, echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Entonces cuando Pablo menciona guardado de los perros, no estaba hablando de animalitos de 4 patas. Estaba hablando de personas que eran líderes, que eran atalayas en un pueblo santo de Dios. Entonces, los líderes en el pueblo de Israel, los sacerdotes, llamados pastores de Israel, pues estaban considerados como atalayas. ¿Y qué quiere decir atalaya? Atalaya eran sujetos, un soldado, alguien que se ponía en un torreón alto para divisar los enemigos del pueblo. Y cuando venían los enemigos del pueblo, tocaban una trompeta y el pueblo se apercibía de ese enemigo y se preparaba para la guerra. Entonces, desde el contexto que he hablado, vemos claramente que el pueblo de Israel, en el tiempo de Isaías, estamos hablando del tiempo de Isaías. El tiempo de Isaías era 800 años antes que Jesucristo naciera. O sea, hace 800 años antes que Cristo naciera, el pueblo de Israel estaba perdido espiritualmente. Sus líderes estaban más en la comelona. Eran insaciables, ciegos, ignorantes. Amén. Todos eran mudos. Un animalito de 4 patas, cuando ve un enemigo venir hacia su amo, empieza a ladrar y avisa a su amo de que alguien viene que no es de la casa. Y eso es lo que pasaba. Los pastores de Israel en el tiempo del profeta Isaías
estaban muertos, no hablaban contra el pecado, les permitía todas las cosas mundanas al pueblo hebreo, o sea, el remanente que había quedado, porque las 10 tribus en el tiempo de Isaías ya estaban expulsados de Jerusalén, habían sido esparcidos por su pecado, y quedaron 2 tribus, llamados Judá y Benjamín, y el profeta Isaías tratando de ayudar a este tribu, que Dios había preservado por amor a David su siervo, pero este pueblo, teniendo líderes, teniendo pastores, teniendo atalayas, no estaban apercibiéndose para regresar a la santidad, sino se estaban perdiendo cada día en la idolatría y en el pecado. Hoy vemos claramente parecido que pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, que ya no predican contra el pecado, aman el dormir, comelonas, como dice aquí. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. ¿Cuántos ustedes ven en las televisiones pidiendo dinero? Y esas personas viven de eso a lo grande. Y Pablo le está diciendo a este grupito de hermanos sinceros que se deben guardar de esos líderes pastores que ya existían en el tiempo de Pablo. En el tiempo de Pablo ya existían falsos pastores y falsos líderes. Y Pablo los llama perros, comilones, insaciables. Eso repetía Pablo a los hermanos de Filipo, a los filipenses. Y el pueblo de hoy también debe ver claramente que hay falsos pastores y falsas denominaciones y falsas organizaciones. Por ende hay falsos líderes, falsos profetas y falsos maestros. Segundo punto, guardado de los malos obreros. Aparte de que Pablo le dice perro a esos falsos pastores, a esos falsos atalayas, dice guardado de los malos obreros. Obreros son aquellas personas que trabajan en la viña. Ya no serían líderes, sino un obrero que trabaja en una viña, encargado bajo la tutela de alguien. Amén. Entonces, el pastorado es un grado arriba y el obrero está sumiso al pastorado. Amén. Y dentro de eso hay malos obreros. Y aquí dice claramente que debemos guardarnos de los malos obreros. ¿Cuántos malos obreros andan por todos los lados, engañando y haciendo cosas terribles? Por su fruto los conoceréis. El tercero, guardado de los mutiladores del cuerpo. Amado hermano y amigo, son 3 afirmaciones de Pablo que nos hace ver para que usted se dé cuenta hoy y conozca la verdad. Primero nos dice que debemos guardarnos de los falsos pastores, o sea, de los perros fraudulentos. Pablo los llama perros y Jesucristo bajo el Espíritu Santo también lo va a llamar perros. Lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ver, abramos la Biblia. En el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículos 15 dice de esta manera: mas los perros estarán fuera. O sea, esos líderes, pastores falsos, pastores maestros que engañan a la gente, que enseñan una herejía antes que la ortodoxia bíblica. ¿Cuántos pastores dicen Jesús es el Padre y Espíritu Santo? Amén, negando de esta manera la doctrina fundamental del cristianismo, de la doctrina trinitaria. Otros dicen, no, Jesús no es Dios, son falsos maestros. El escritor de Apocalipsis, que es el apóstol Juan, enumera en primer lugar a los falsos pastores llamándolos perros. Luego menciona a los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Ahí está los idólatras. Y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Se da cuenta? La Biblia es tan dura a veces, los choca a muchos. Por eso que mucha gente no quiere oír el mensaje de Dios. Vemos claramente que el apóstol Juan en su carta de Apocalipsis pone en primer lugar a los falsos pastores llamándolos perros. Así como Pablo también lo pone en primer lugar a esos falsos pastores, a esos falsos apóstoles, a esos falsos predicadores llamándolos perros. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Son esos líderes, esos obreros malos, esos pastores falsos que Pablo los llama perros. Son los que mutilan el cuerpo de Cristo. O sea, en el tiempo del apóstol Pablo ya existían mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes eran los mutiladores del cuerpo? Estos pastores, a lo que los llama Pablo perros, esos obreros
malos eran los que hacían mutilación el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Dividiéndola. Usted se va a dar cuenta de cuántos pastores se han dividido. Otros porque quieren enriquecerse, otros se han dividido porque han visto que algunas congregaciones no están bien y se salen y arman supuestamente su misión. Vemos cuánta gente se han llevado de congregaciones inmensas. La mitad se fueron con el otro pastor y la otra mitad se fueron con el otro. Eso se llama mutilar el cuerpo de Cristo. Eso se llama dividir la obra de Cristo. Entonces, ¿cuántos pastores hoy están dividiendo, están mutilando al dividirse de una misión? Si Dios te ha llamado, pues sálgate de ese lugar y haz tu iglesia, pero sin llevar la gente, sin dividir esa misión en lo que has estado. Y la Biblia menciona a esos que han dividido. No, pero él tiene razón, este señor tiene razón, el pastor tiene razón, por eso nosotros le vamos a seguir al pastor. Ya eres mutilador del cuerpo. El que sigue a ese pastor que dice con una excusa supuestamente verdad, el que sigue está totalmente mal, porque está siguiendo a un mutilador. Son mutiladores del cuerpo. Amados hermanos y amigos, esta es Conozca la Verdad. Gracias por su fina sintonía hasta aquí y será hasta nuestro próximo programa. Quiero orar antes de retirarme de este programa. Si usted ha entendido esta escritura, entonces conociste la verdad. Y esa verdad se llama Jesucristo. Y ese Jesucristo dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre de todas estas cosas. Si usted ha visto en su iglesia que no están andando como debe ser, ora a Dios y Dios mismo te va a dirigir a un lugar donde se predica la palabra, donde se vive la santidad. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Oremos. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, bendice a estas personas. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Padre Santo, haz tu obra, que tu Espíritu Santo lo dirija a todas estas personas que han conocido la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta otro día.